Muy bien. Grabación en proceso. Shabbat Shalom, Javerín. Bienvenidos todos los que ya están aquí, los que nos van a ver luego cuando el vídeo se suba en YouTube. Este es el espacio del estudio de las 613 mitzvot. Insisto que es un concepto básicamente de la tradición. No aparece en la Torá esta idea de las 613 mitzvot y que ya he dicho, he insistido muchas veces que vamos a auditar en algún momento. Y tal como señalaba antes de empezar, detrás de cámaras, como dicen, esta mitzvah 69 con la que vamos a empezar el estudio de hoy es un desglose del anterior. La mitzvah 68 decía para que no venga en todo tiempo, bueno, circunstancias, al Kodesh, y sabemos que el contexto de esta restricción tenía que ver con la muerte de sus dos hijos, de tal manera que le puso un límite precisamente al duelo, le puso un límite a los argumentos que pudieran existir en alguien para poder, entre comillas, lanzarse a entrar al lugar santísimo. Y le está diciendo que no lo haga. Entonces, la mitzvah 69 empieza diciendo así. Esta es la advertencia por la cual ha sido advertido el Cohen Baal Mum. Estas son tres palabras. O sea, aquella persona que tiene estatus de Cohen, que es una persona de la familia sacerdotal, que tenga Mum. Fíjense ustedes que ya he comentado muchas veces que la palabra Baal no tiene, en este caso no tiene nada que ver con la deidad pagana ni es para hacerse historias extrañas. Baal en hebreo significa el que es dueño de algo. Ya está. Entonces, en este caso, Baal Mum sería aquel que posee un defecto. Y este Cohen está advertido de que no entre al Heijal en su conjunto. Que no entre al Heijal en su conjunto. Esto significa el altar sacrificial, lo que se encuentra entre el ulam, que sería como el vestíbulo, y el altar sacrificial, el ulam y el heijal, que sería el lugar santísimo, evidentemente. La fuente de esta mitzvah se encuentra en Levítico 21-23. Nos dirigimos allí rápidamente y vamos a leerlo desde el 17. Daber el Aharón lemor. Comunica a Aharón disponiendo para pronunciar lo siguiente. Ish mizar achale dorotam, asher bo mum, dice un hombre, un varón, de tu semilla por sus generaciones, que en él haya mum, o sea, la palabra que se aplica para un defecto físico, lo yikrav lehakrif lehem elohav, no se acercará para, aquí dicen lehakrif, o lo traducen como ofrecer, literalmente sería para poner cerca el pan o todo lo que tiene que ver con el consumo de su Elohim. El sustento, hemos hablado también que significa la palabra lejem, ¿no? Que el combustible. Dice, porque ningún hombre en el que haya defecto físico se podrá acercar. Ish y derofiseach, bueno, está hablando de los ciegos, de los cojos, de los que están con algún tipo de mutilación, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el versículo 23 dice, el haparochet lo yabo. Ciertamente, o sea, solamente de una manera muy estricta, hacia la cortina no vendrá. O sea, hacia la cortina no vendrá significa que no puede traspasar ni acercarse a ella, ni detrás de ella. Y luego dice, no se va a acercar al altar sacrificial, kimumbo, porque en él hay un defecto físico, veloye halelet mikdashai, y no va a profanar a mis mikdashim. Es muy curioso que tal vez sea, no sé si la única o una de las pocas veces en la que aparece la palabra mikdash en plural, mikdashai. Mikdashai, en este caso, está refiriéndose a los lugares santificatorios. Hemos hablado que la palabra mikdash tiene esta connotación como santificatorio, ¿no? Pero aquí está en plural. Esto nos está tratando de indicar que tanto el propio altar
como el vestíbulo, como el lugar santo y mucho más evidentemente el lugar santísimo, son llamados santificatorios. ¿Ok? Bien, dice, Ki ani Hashem mekadsham, porque yo soy Hashem el que los distingue, el que los santifica. Vaidaber Moshe el Aarón bel Banav el Kol Bene Israel. Y comunicó esto Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto es muy importante porque, claro, no tiene nada que ver con discriminaciones ni nada por el estilo, porque ya sabemos que en el mundo actual todo el mundo está con una piel bastante sensible y aquí muchos a veces han llegado a comentar que hay como una especie de discriminación, ¿no? Que cómo es posible que Dios haya puesto este tipo de restricción, etcétera. Pero todo este tipo de comentarios de objeción, yo quiero decir una cosa muy importante. Nunca podemos nosotros permitirnos siquiera, porque es un gran atrevimiento, objetar lo que está escrito. O sea, primero eso que todo, hay que ser muy claros y muy puntuales. O sea que si a ti te viene una objeción contra algo que está escrito, el problema no es la escritura, el problema eres tú, es tu percepción. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Luego, ¿qué hacer con esta percepción? Porque encuentras un texto que te choca. Entonces tú tienes que saber que tal vez la forma como lo estás viendo no sea el objetivo con el que Dios lo está pensando. Si tú ves discriminación, no tienes por qué pensar que Dios está discriminando. ¿Me explico? Porque Dios lo ha dicho en otro sentido totalmente distinto. Pero hay que revisarse uno por qué te parece discriminatorio. Seguramente que no lo es. Seguramente hay una razón totalmente distinta. Pero hay gente que a veces se agarra de este tipo de textos, le da una interpretación carnal, totalmente carnal, subjetiva, y ya con eso pues construye una muralla para no respetar la escritura o para no obedecer, porque enseguida va a mostrar que el amor es mejor, que el amor tal cosa. Eso no tiene nada que ver con amor ni nada por el estilo. Todos debemos tener claro que efectivamente cuando aquí dice Mikdashai, como acabo de señalar ahora, está diciendo no profanarán mis Mikdashim, los lugares donde la santidad es lograda o manifestada. Entonces está hablando de profanar. Una profanación es perforar o romper la unidad que eso tiene. Hashem es Ehad, es uno, es una unidad cerrada, no es una unidad compuesta ni nada por el estilo. Y lo que estamos viendo es que desde el propio animalito que entraba o el puñado de harina, pasando por los diferentes altares, pasando por los diferentes emplazamientos o lugares, pasando por el propio sacerdote que ofrecía, todo eso era una expresión de Hashem. Y por eso no podía tener defecto físico. Esto no tiene nada que ver con discriminación. Es una pedagogía. Tú no puedes estar cambiando la pedagogía solo porque el otro de pronto se ofende, que eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy en día todo el mundo se ofende con cualquier cosa. Y como bien señala alguien por ahí, si tú piensas que decirle a alguien negro es ofenderlo, entonces eres racista porque crees que ser negro es malo, cuando no tiene que ver nada con eso. Entonces, en Estados Unidos se volvió muy popular esto de políticamente correcto y claro, si tú crees que el color negro es malo, ya hay un problema de racismo ahí, porque no tiene por qué estar calificado como malo. ¿Me explico? Entonces, si aquí Hashem está diciendo que su santidad no está asociada con defecto físico, no tiene nada que ver con discriminación, es la definición de la santidad. Y esto nos enseña al mismo tiempo a ser conscientes que nuestros defectos físicos son efectivamente producto de una condición pecaminosa y no es para hacer discriminaciones. Hashem tenía que sentar una pedagogía. Por eso, a ver, si fuera porque Hashem tuviera presente ser condescendiente con la debilidad humana, pues Mashiach hubiera venido tuerto, hubiera venido cojo, hubiera venido, no sé, o algún tipo de defecto físico para compadecerse de los excluidos, para compadecerse de los débiles. No se trata de eso. No se trata de venir a interponer o a entretejer este tipo de emociones o sentimientos humanos porque Hashem está enseñando quién es Él, no qué debe sentir por el ser humano. ¿Me explico?
Entonces es importantísimo tener ese equilibrio. Bien, y por eso enfatiza, porque yo soy Hashem el que los está distinguiendo. Y como yo soy el que está expresándose a través de ellos, no voy a dar la impresión de que a mí me domina el pecado. Y lo siento por los que se sientan ofendidos, ¿no? Pero no puedo dar esta impresión, no puedo dar esta imagen ni comunicar que tal vez el pecado es más fuerte que yo, porque domina mi propia esencia o forma o manifestación. Muy bien, entonces estos Kohanim, y hay que aclararlo para los que no lo sepan, que la tribu de Leví estuvo originalmente dividida en tres grandes descendientes, que fueron Gershón, Kehat y Merari, pero luego de Kehat se derivó la familia de los Kohanim, que son los hijos de Aharón. Fíjense ustedes, ¿no? Porque Abraham tuvo a estos tres hijos, pero luego específicamente solo los hijos de Aarón iban a ser Kohanim, ellos y sus hijos, ¿no? Entonces todos los demás iban a ser sacerdotes levitas en particular, pero solo los descendientes de Aarón iban a ser sumos sacerdotes. Entonces ahí está la diferencia, a veces le eras levita, a veces le eras sacerdote, pero técnicamente son términos intercambiables. Ahora, si vamos a hacer una mayor precisión, tenemos que recordar que solo la familia de Kehat en un principio tenía acceso a las cosas más sagradas. O sea que si cabe hacer alguna distinción entre todos los levitas, la familia de Kehat, de donde desciende efectivamente Moisés y Aarón, esa familia era la encargada de las mejores piezas. Bueno, por decir mejores, corrijo. Decir mejores es una forma muy tal vez innecesaria, corrijo. Hay que decir que era la familia con mayor responsabilidad, dado que tenía que encargarse de la menorá, de la mesa, del altar de oro, etcétera, ¿no? Eran los objetos de oro. Y recuerden que no podían hacerlo solo, tenía que entrar siempre un guardia, por eso hablamos en algún momento de la palabra mishmeret, que era como la guardia, la escolta, que tenía que hacer siempre uno de los hijos de Aarón, para que ellos no entraran solos. Y por eso es que luego en su momento vimos el problema de Coré, que siendo primo de Moisés, era hijo de Ishar, hermano de Amram, Coré es el que se levanta contra Moisés y dice que él también es santo, que Hashem también ha hablado por él, pero efectivamente está desconociendo de una manera garrafal lo que Hashem ha establecido. Bien, entonces es una advertencia muy restrictiva de que no se acerquen a estas cosas y no cabe ningún tipo de apelación. Esto es un decreto, un mishpat establecido Hashem. Bien, ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestros días? Es bastante evidente. Si nosotros hoy somos Kohanim, todos los que somos llamados en Mashiach, evidentemente estamos hablando de los varones, por ejemplo, está bien de que las hermanas mujeres son también libres, son también de Mashiach y todo lo demás, no se ha llegado nunca, digamos, a establecer este tipo de ecualizaciones, ¿ok? Ahora, la enseñanza que está aquí muy presente es ser consciente, muy honesto con nosotros mismos de nuestros impedimentos, que irónicamente es lo que está pasando hoy. Hoy la gente está negando lo que es y pretende ser otra cosa. Entonces, están negando que tiene un género determinado por la biología y la naturaleza y se quieren creer otra cosa. Entonces, si tú no eras de la familia de Aarón, es que no puedes convencerte de otra cosa. Y como hablamos esta mañana, si tú no eres descendiente evidente de israelitas, es que no tienes por qué andar forzando las cosas para que decir que tú eres israelita, que no lo eres, que no pasa nada si no lo eres, que no hay ningún problema en que alguien tenga un origen gentil desconectado genéticamente de Israel. Pero pretender torcerla o distorsionar la realidad para entrar y hacer que encaje algo, eso no está bien, porque ese es el mismo principio que está padeciendo esta gente
con los temas de ideología de género, identidades, como le llaman ellos, etc. Entonces, si alguien tiene un defecto, un impedimento evidente, lo más sensato, lógico, obvio es que diga no puedo. Y ya está. ¿Por qué es importante? Porque claro, a veces quienes de pronto en las comunidades o en algún nivel de congregación o de relación puede que vea en una persona unas aptitudes, unas competencias y lo convoque, pero la persona dice, oye, en el fondo yo tengo esto que nadie sabe, que me impediría estar allí, lo más lógico es que diga no puedo. No dejarse llevar de la emoción sabiendo que tiene un impedimento y de repente asumir responsabilidades, oficios o funciones que no le corresponden. Fíjense ustedes que lo vimos con José. Cuando el propio faraón convoca a José, le dice, mira, he puesto delante de ti la tierra de Egipto. Eso es una invitación formal a decir, cerciórate, por favor, dimensiona y dime si eres apto, si eres competente, si te ves en esta cuestión. Y partimos del hecho de que José, si no hubiera sido capaz, le habría sido honesto. Le habría dicho, no, sinceramente, Faraón, yo no puedo. Eso es así, no pasa nada, ¿no? Muy bien, entonces este es un primer mensaje a que no fuesen, en este caso, deshonestos. Es un primer principio acerca de la honestidad. Óigase bien, ser conscientes y consecuentes. Es muy importante la honestidad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si una persona con estas limitaciones o restricciones se atrevía a ingresar al lugar santo o al lugar santísimo mucho peor? Pues se exponía a la muerte. Ayer precisamente estuve repasando el caso del rey Uziyahu, el rey Usías, y qué le pasó a este rey, que este rey sí que creció, dice que hizo lo recto en los ojos de Hashem y todo lo demás, hizo un gran ejército, estableció ciudades, bueno, iba prosperado en todo, tenía tierras, campesinos. Sin embargo, por alguna razón extraña, tal vez este éxito sucesivo de cosas le llevó a pensar de que tal vez él podía también ser sacerdote. Y los sacerdotes levitas auténticos le dijeron, oye, que este kabod no te corresponde a ti pertenecer, ofrecerlo o tributarlo. Este kabod no te lo ha dado Dios a ti. Mírate tú qué interesante. Y el rey Uziyahu, ¿qué hizo? Tiró para adelante y se atrevió a ofrecer incienso ahí en el lugar santo. ¿Qué le pasó? Le apareció tzaraat en la frente, eso que traduce en lepra, pero ya he dicho que no es lepra, es un tzaraat, hay que decirlo. Es esta manifestación física, corpórea o somática de esa rebeldía. Sabemos que el tzaraat básicamente es como la sentencia a la rebeldía, la sentencia a esa terquedad que ya no es una terquedad tan inocente, no es una terquedad tan poca cosa, sino es una terquedad que involucra ya algo de soberbia, porque la soberbia ya es cuando tú quieres imponer tu propio parecer, tu propio criterio. Entonces, es ahí lo que se exponía. Una persona que hoy en nuestros días no sea honesta consigo mismo, con Dios y con los demás, pues tal vez si va adelante y se atreve aún así, a sabiendas que no puede, a tratar de hacer cosas que no le es concedido hacer, pues Hashem se va a enfrentar contra esa persona. Ya está. Fíjate tú que ni siquiera los sacerdotes osaron aplicarle un juicio a este rey. No lo atravesaron con espada, que tal vez hubieran podido hacerlo, ¿eh? Sin embargo, no lo hicieron. Pero es mucho peor lo que luego le aplicó Hashem. Imagínate. Porque dice que el rey Uziyahu hasta el día de su muerte tuvo el tzaraat y no se le apartó de él. Entonces es mucho más fuerte que inclusive pues que una persona ejecute el juicio que tiene que hacer, ¿no? Como ya vimos que hizo Pinhas. Ok, entonces dice la mitzvah con la que completamos 70. Esta es la advertencia por la cual fue advertido aquel que posea un mum,
que no puede servir. O sea, un defecto físico. Mum. M-U-M. Así vamos a traducirlo para que se entienda. Mum es un defecto físico. Así para que no nos enredemos. Este mum va al mum, no puede servir. Y mire lo que dice, pues ahí mismo en el capítulo 21, versículo 17. Asher llevo mum lo yikraf. Aquel en quien haya mum no se acercará. Ya está, simplemente. No se va a acercar a qué? Al servicio. Y cuando una persona que sea o tenga un mum se atreva a hacerlo, pues va a ser azotado. Y es lo que dice, pues, implícitamente la escritura, ¿no? Aquí le va como mínimo azotado, ¿sabes? Porque si se está acercando a ofrecer un sacrificio o algo, por lo menos no ha entrado en el lugar santo. Entonces, en la tradición judía se discutía en qué momento era muerta una persona. Y ellos llegaron a sugerir o a pensar que una cosa era servir en un sacrificio afuera y otra cosa ya era entrar en el lugar santo. ¿Sabes? Ahí ellos hicieron de pronto esta división. Bien, es básicamente lo mismo de lo anterior, ya se dan cuenta. Simplemente pues se va como desglosando, ¿no? Luego dice la mitzvah 71. Esta es la advertencia por la cual fue advertido aquel que posee un mum, ¿de acuerdo? Que transgrede el hecho de la prohibición de servir todo el tiempo en el que él se encuentre con esta condición. Y por eso lo vuelve a repetir ahí el verso 18. Koli shasher bomum lo ikrav. Claro, ya se dan cuenta que estamos hablando de 3 mandamientos, en teoría, que es uno solo. Entonces, en este caso, el matiz que le dan a la mitzvah 71 tiene que ver con tal vez algo que se deriva, ¿no? del servir o de transgredir algo relacionado con el servicio. Sobre todo pareciera ser que fuera algo que no estaba del todo fijo. Haz de cuenta, por ejemplo, una persona, supongamos, ¿no? Que tiene un dedo de más, es posible que ese dedo de más le sea amputado, por ejemplo, y removido ese defecto físico ya podía ingresar. O sea que habían cosas, según comenta aquí esta porción, que tal vez eran defectos temporales o defectos que se podían remover, pero lo que está enfatizando es que todo el tiempo que esté ese defecto no podía o estaba impedido de acercarse. Bien, luego llegamos a la mitzvah 72 y ahora viene algo interesante. Es la advertencia por la cual fueron advertidos los levitas que no podían ocuparse en ningún tipo de servicio de los que realizan específicamente los sacerdotes. Y los sacerdotes no podían ocuparse de ningún servicio de aquellos que eran realizados específicamente por los levitas, debido a, digamos, a la división que había entre estas dos familias, los Kohanim y los Leviyim, por cada una de las familias a las que se les había confiado un servicio específico. Entonces, dice aquí el comentario de Maimónides que por esta razón vino esta advertencia para estas dos familias, para que la una no se ocupara de los trabajos de la otra. Y esto es muy importante. El respeto y la formalidad que hay aquí y el orden adicional es algo de destacar. Y la fuente de esta mitzvah se encuentra en Números 4:19. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Números 4:19 y dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a leer desde el 17 más bien. Comunicó Hashem a Moshe y a Aarón disponiendo. Al tajritu et shevet mishpehota kehati. Dice, no corten o no estirpen la tribu de la familia de los quejatitas de medio de los levitas. ¿Se dan cuenta? Aquí está el detalle, como lo señalé, que dentro de todos los levitas había una diferencia entre los hijos de Kehat y los restos de los levitas. ¿Por qué? Porque los hijos de Kehat eran los que se encargaban de la parte de adentro del lugar santo.
Dice, Bezota Sulahem, esto hagan para ellos. Dehayu velo yamuto begishtam, et kodesh hakodashim, Aharon ubanav yabou, besamotam ish alavodato el masao, velo yabou lirot kebala et hakodesh vametu. Dice entonces, no estirpen no dejen que se acabe la tribu de la familia de los quejatitas de medio de los levitas. Esto es lo que harán para ellos para que vivan y no mueran cuando ellos se acerquen al Kodesh HaKodashim. Aarón y sus hijos vendrán y pondrán con ellos un varón junto a su labor y junto a su carga. Y para que no vengan a ver, como dice, cuando sea recogido el Kodesh y vengan a morir, porque ellos eran los que se encargaban de la disposición de estos elementos. Entonces, efectivamente, esto está demostrando que, por ejemplo, si Hashem dispuso que fueran los quejatitas los que llevaban estos elementos, cualquiera diría, bueno, pero para evitarnos problemas, deja que nosotros lo hagamos. ¿Sabes? Los hijos de Aarón, ¿no? Ya, ¿para qué nos vamos a enredar? Si me descuido, tú entras y te mueres, mejor no lo hagas. No, Hashem ha dispuesto una medida para ellos y esa medida no puede ser disminuida, no puede ser obviada por la lógica humana. Entonces, los hijos de Aarón tenían que cumplir con su función en lugar de absorberlos, en lugar de excluirlos. Eso es muy importante. Y esto va para estas personas que a veces lo quieren acaparar todo, por ejemplo, y básicamente como que, bueno, ya que yo puedo, déjame a mí, y van supliendo, van quitando a los demás, van quitando a los demás, supuestamente, dizque para evitar errores o lo que sea, y eso no es la lógica. Hashem ha repartido talentos, ha repartido porciones, y no se puede venir a quitar de un lugar a quien Dios ha establecido allí. Por mucho que uno en su lógica, repito, piense que se puede obviar algo, piense que tal vez iría mejor de otra manera, pues no, eso hay que respetarle su lugar. Muy bien. Entonces, ahí mismo en el 18.3 de Números, 18.3 dice, Aj el Kli HaKodesh ve'al HaMizbeach lo yikrebu ve'lo yamutu. Claro, ellos, cuando dice aquí que no se deben acercar al Kodesh o al altar, se está refiriendo a acercarse en funciones, porque eso solo podía ser realizado por los hijos de Aarón, sus descendientes. Y por eso dice, lo remata en otra parte, Veloya mutu gam hem gam atem, dice, para que no mueran ni ustedes ni ellos. Ese es el colorario de todo. Se tiene que respetar entonces la organización que Dios dispuso y a cada uno en la función que Dios le había asignado. Por eso, inclusive podemos recordar que esta tal vez fue la fuente de inspiración para los apóstoles cuando, por ejemplo, en la primera comunidad de creyentes había que repartir las mesas y ellos estaban ocupados en la palabra. A ver, que seguramente pudieran haberlo hecho, ¿no? Sí, bueno, ya está, nosotros somos la autoridad, entonces nosotros nos encargamos de esto y lo hacemos y no hay problema. Pero no, ¿qué hicieron? Designaron a 7 varones, los famosos diáconos, para que se ocuparan de eso y ellos no tenían nada que ver allí. O sea, ellos son la autoridad en eso. No tengo yo por qué estarme metiendo en los oficios de ellos, yo estoy en lo mío. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Y eso hay que decirlo que es válido hoy en día porque, por ejemplo, muchas polémicas de liderazgo que ha habido todavía en algunas iglesias, en general, algunas congregaciones, es porque hay un departamento que se encarga de las finanzas, pero luego está el pastor metiendo las narices allí y está tratando de influenciar las decisiones económicas que se van a tomar o lo que haya que hacer, o de repente se está metiendo en lo que hace el de la alabanza, o peor sería que uno de estos se meta en lo que tiene que decir el pastor o maestro, que es lo que pasa últimamente, ¿no? Hoy en día, inclusive, como estuvimos hablando esta tarde,
la gente se atreve a cuestionar las decisiones de los líderes. ¿Me explico? En términos de organización, en términos de disposición. Entonces, ¿qué ocurre? Si el liderazgo toma una decisión en su buen razón y entender, entonces pues la comunidad está comentando, murmurando que tal vez se pueda hacer de otra manera, que es que hubiera sido mejor de otro modo. No, no, definitivamente no puede ser así. No se pueden interferir las funciones, cada uno en lo suyo y no dejarse seducir por la idea de que tal vez, en mi opinión, se puede hacer de otra manera. ¿Sabes? Como mucho, oye, una sugerencia nomás y ya, si no te reciben, pues hasta ahí. No seguir tratando de influenciar como para cambiarlo. Eso hay que respetarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar, porque todo esto es simplemente la repetición de lo mismo. Se están comentando simplemente cuestiones de los límites. Ya saben que el pueblo judío rabínico siempre le presta demasiada atención a las minucias, ¿no? Aquí, allá, un poquito allá, un poquito acá. Entonces, aquí relacionan que cuando habla de que ellos no se acerquen al Kodesh o al altar, esto es una advertencia que tiene carácter de reprensión, y este tanto pues está hablando de muerte. Pero luego está diciendo que los levitas no eran castigados como tal, sino advertidos, y que se tiene que ver que igual sucede con los sacerdotes. O sea que esto es un simple comentario redundante sobre toda esta parte. Lo principal ya lo hemos visto y es la no interferencia, la no reemplazo, ni al mismo tiempo hay que decir el irrespeto a lo que Dios ha establecido, ¿no? Muy bien. La mitzvah 73 dice, esto es una prohibición para orientar acerca del estado de embriaguez. Este me pareció muy importante, sobre todo para nuestros días. Primero de todo, porque hay que recordar que la embriaguez de hoy en día no es necesariamente la del licor, la del vino, que es donde la mayoría se queda. Yo me atrevería a decir que tal vez el 70-80% del entendimiento común de la gente siempre se queda cuando se habla de embriaguez, en lo literal, en el vino, la bebida, la cerveza, el vodka y tal cosa. Pero resulta que hemos de recordar que efectivamente el lenguaje bíblico vistió con la palabra embriaguez a lo que tiene que ver con la doctrina. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿eh? Toda doctrina que contamina, que te hace perder el rumbo, que te nubla el entendimiento, eso es una embriaguez. Entonces, vamos a leer la literalidad y luego hacemos la explicación espiritual. Dice esta advertencia por la cual fuimos advertidos de que no entre al Mikdash o a enseñar o a orientar en ningún asunto relacionado con la Torah cuando nosotros estemos en estado de embriaguez. Óigase bien que me llama la atención que Maimónides aquí se incluye. Hemos sido advertidos. ¿Por qué se incluye? En este caso, porque está apelando a la responsabilidad que tiene el pueblo. O sea que ni Dios lo quiera, tú vas a ver algún día a un predicador que está ebrio, tú como pueblo no puedes permitir eso. Y eso lo digo tanto literal como espiritualmente. ¿Sabes? Porque en muchas comunidades pasa esto, que a veces porque es el supremo líder, entonces nadie se atreve a decirle, oye, pero ¿qué estás diciendo si eso es una blasfemia? ¿Me explico? Pero no, porque se crea una imagen intocable que prácticamente no le pueden decir nada. Pero una vez más estamos aquí ante otro rostro de la honestidad. ¿Por qué? Porque resulta que tal vez en este caso la persona que se ha intoxicado o se ha embriagado con una doctrina extraña necesita definitivamente estar rodeado. Y como estamos viendo, la familia de Kehat necesitaba una guardia para poder entrar allí. Entonces, el que es maestro, pues definitivamente necesita estar siempre en un acompañamiento y que se le esté verificando lo que está diciendo, ¿no? Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace o se construye una figura inalcanzable, incuestionable,
la persona rápidamente se puede embriagar con alguna doctrina extraña y luego no hay quien lo pare. No hay quien lo pare, ¿no? Porque básicamente pues ya es inerrante, ¿no? Entonces, la fuente de esta mitzvah se encuentra en Levítico 10, del 9 al 11, y dice, Yain veshechar al tesht, etcétera, dice, Bebuahem el ohel moed, lehorot et bnei Israel. Y está diciendo específicamente vino y licor, no bebas en general, ¿no? Cuando ustedes entren a la tienda de la cita o para orientar a los hijos de Israel. Entonces, aquí dice un comentario del Talmud, Shatar revi'it al yore. Si una persona ha tomado la cuarta parte de un in, que es vamos, 2 dedos de alcohol prácticamente, o media copa, es mejor que no enseñe. Claro, ¿en qué sentido? Porque es una persona que se va a enfrentar. Cuando dice aquí enseña, se está refiriendo cuando va a orientar acerca de un caso, ¿sabes? Es mejor que esté completamente sobrio, o sea, cero alcohol. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque vas a juzgar un caso. Aquí cuando dice enseñar se está refiriendo a la instrucción acerca de un procedimiento, acerca de un caso que necesita una total, repito, una total claridad mental. Entonces, se hace esta precisión y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, todo esto es bueno decirlo, es bueno enfatizarlo, para que justamente luego no hayan excusas, no hayan pretextos, no haya ningún tipo de reclamo, tal vez decir que no estaba del todo sobria la persona y dijo algo incoherente. Entonces, bueno, volviendo al tema de la parte espiritual, porque esto es lo literal, en el caso espiritual es bastante delicado, porque la pregunta aquí central sería, ¿cuándo se considera que es una doctrina extraña? Una doctrina extraña, una doctrina que sea alicorada o que esté nublando el entendimiento, básicamente, y lo tenemos bastante fácil, es aquella que nuble la, la tasación o la comparación con la Torá o con el Evangelio. Eso se está viendo hoy así a montón. ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien dice algo y tú luego le dices, oye, espérate, es que la carta de Pablo tal dice esto, y luego te dicen, no, pero es que Pablo, bueno, es que Pablo es un humano o lo que sea, es que ya eso suena a mucho licor, espiritualmente hablando. Es una doctrina que está atacando la fuente de la escritura. Y esto es tremendo. Yo no sé, a ver, ¿por qué pasa esto? A mí, sinceramente, esto me sorprende muchísimo, porque la gente se ve hoy en día que está queriendo simplemente defender una creencia particular, aunque haya que agregarle o quitarle a la Biblia. Eso es la neoidolatría. Con la misma Biblia se están tallando un ídolo, ¿sabes? Personalizado. Ahí tenía razón Nietzsche cuando decía que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Tenía toda la razón Nietzsche en ese sentido, en esa dirección. Es lo que está pasando hoy. Entonces a uno les gusta una faceta de Dios, a otros otra, y quitan lo que no les guste. Entonces están tallando la Biblia y haciendo con la Biblia un ídolo. ¿Me explico? Eso es tremendo. Entonces yo no sé de dónde sale tanto tema nuevo, tanta cosa nueva, que digo, es que no tienen oficio o qué, o ya creen, no sé, ya estas personas serán perfectas como los ángeles tal vez, que ya se tienen que preocupar de otro tipo de situaciones, ¿no? Pero lo más preocupante es que ha polulado esta mentalidad de la conspiración, por ejemplo, y como lo comentaba aquí con mi esposa, siempre yo creo que tiene éxito esta mentalidad un poco exploradora que todos tuvimos de niño, ¿no? Como descubrir cosas secretas, códigos, sacar algún tipo de descubrimiento, etcétera. Entonces, claro,
A algunos se le ocurrió decir X barbaridad y bueno, entonces va a perseguir y a demostrar que esa barbaridad sí es posible. ¿Me explico? Por ejemplo, para mencionar un par reciente que ya van como 3 consultas sobre el tema, y tengo que decirlo porque ya me parece que esto se está descontrolando. El tema que ha surgido de repente es que las 10 tribus se fueron para América. Y ahora están diciendo que una Arzaret y unas cosas, pero vamos, o sea que mejor me callo, ¿no? No uso ningún tipo de etiqueta. Pero que yo digo, ¿no? ¿Cómo y a quién? O sea, ¿esto quién lo está financiando? Es la pregunta que yo me hago. Aquí tiene que haber una mente retorcida que ve un negocio en difundir una distorsión como esta. ¿Me explico? Y por allá en el cono sur, aquí creo que hay algunos de Argentina tal vez, o de, por ahí de Uruguay, de Paraguay, no sé si están enterados, pero hay una secta por allá en el sur que dice que su territorio es el verdadero Israel. Y están hablando de una unión entre Islam, cristianismo y judaísmo. Hay una cosa súper extraña, súper extraña. Y ahora sale esto de que ahora las 10 tribus están en América. Hay canales dedicados ahora, vamos a difundir basura acerca de que el X o Y pueblo ahora son israelitas. O sea, no sé. Y no salen de lo mismo. Las mismas 3 cositas he visto ya en común. No es una cosa ni siquiera mínimamente académica, pero en eso se la pasa. Entonces la gente, no sé, a mí me extraña eso, como que alguien dice una mentira y ya, basta decir las palabras mágicas, te han ocultado la verdad, esto no lo sabías, nueva no sé qué, descubrimiento, secreto, y esas palabras hacen como una explosión cerebral aquí y la gente enseguida se va corriendo a difundir esto sin ningún tipo de filtro. Eso es impresionante. ¿Sabes? Es tremendamente asombroso para mí. Yo no lo entiendo. Me explico, porque a estos tipos de contenidos no le cuestiona absolutamente nada. ¿Sabes? Le dicen, que esto está en el cuarto libro de Ezra. Yo creo que ni siquiera lo leen, ni siquiera van a verificar si eso en verdad está ahí y ya está, lo dan por sentado. Ni siquiera se plantean que ese libro no está incluido en el canon. Pero claro, gusta la idea de que es que los judíos cercenaron la Biblia o es que los cristianos no metieron todos los libros, que el Vaticano encubrió información y ni más faltaba el tema también que ronda por ahí, el tema del calendario de Enoch y todo este tipo de cuestiones. Esas son doctrinas de embriaguez porque te hacen perder la noción de lo realmente importante. Te hacen distraerte para que no te concentres en el objetivo fundamental que es la santidad. ¿Me explico? Entonces, este tipo de doctrinas hay que irlas identificando. Yo creería que cada uno de nosotros tiene que hacer el ejercicio y preguntarse, bueno, a ver, ¿esto cómo me ayuda en mi santidad, en mi proceso de santidad, en mi proceso de conocer realmente el mensaje de las escrituras? ¿Sabes? Yo creo que por ahí podríamos filtrar un montón de informaciones que andan circulando para no dejarnos precisamente nublar, porque esto es como un tsunami de información. Es que ustedes no se imaginan el montón a veces de preguntas que me llegan, que yo, pero vamos, pero ¿qué está pasando aquí? Es que parece que están escupiendo información a cada segundo. Desinformación, hay que decir. Pero claro, yo no puedo estar como una metralleta aquí bombardeando a cada mentira que salga. Y aquí aprovecho un ejemplo, una comparación que ha hecho una hermana, me parece fenomenal. Y de hecho lo iba a publicar en el Facebook, pero ya que estamos aquí lo menciono porque viene al caso, ¿no? A los que trabajan en los bancos les enseñan o les instruyen a identificar los billetes que son verdaderos, para que por descontado todo lo que no sea verdadero, pues ya automáticamente sea falso. Entonces, no les están enseñando a cada momento, oye, una nueva actualización sobre billetes falsos, una nueva actualización sobre nuevas. No, basta saber la verdad. Lo demás se cae solo. Pero, ¿sabes? Entonces,
con tanta cosa que sale a diario, que si el día no empieza por la noche, sino por el día, que si el tema de la luna, que si el calendario, vamos, ¿qué está pasando? Y no se habla de santidad, no se habla de la transformación de nuestro carácter, no se habla del mundo venidero, no se habla de la segunda venida de Mashiach. De eso no se habla, ¿eh? No se habla de la problemática humana del pecado y cómo se traduce eso en nuestra conducta y cómo podemos revertirlo, cómo podemos crecer a la estatura de Mashiach, cómo hacemos para vencer nuestra carne diariamente, cómo hacemos para morir. De eso no escucho nada, de eso no escucho nada. Simple palabrería barata sobre historia que cualquiera se la puede inventar. ¿Me explico? Cualquiera se la puede inventar. Pero estos temas, los que son esenciales, no, nadie, de eso sí no hay. ¿Por qué? Porque eso sí requiere estudiar, coger, copiar, malinterpretar un texto de una enciclopedia, pegarlo aquí, construir unas diapositivas, poner muñequitos, figuritas bonitas y todo lo demás, eso es fácil. Eso es fácil. Eso no requiere estudiar, no requiere análisis. Eso sale como en masa. Pero estudiar para conocer, repito, la mente humana, las intenciones del corazón, para conocer profundamente a Mashiach, eso sí que requiere estudio. Por eso no vas a ver nunca que esos estudios sean virales. ¿Me explico? Pero cualquier barbaridad por ahí se hace viral, porque no requiere estudio, no requiere análisis. ¿Sabes? Los artículos que más de pronto densos son, eso la gente casi no los lee. Porque claro, da pereza, no se toma el trabajo de analizarlo, lo que sea, pero cualquier otra cosa sí, eso sí, automáticamente se vuelve famoso. Entonces, muchísimo cuidado con el vino y el licor espiritual. De hecho, Apocalipsis lo dice, ¿no? Que la gran ramera embriagó a las naciones con su vino. El vino es su furor. ¿A qué se refiere eso? Pues a toda la doctrina corrompida que hizo o que provocaba o buscaba provocar el repudio de Dios. Y eso fue lo que pasó en toda la historia bíblica. ¿Sabes? ¿Qué hizo el vino en los hijos de Aarón? Les hizo desinhibirse y bajo esa desinhibición profanaron una sentencia que tenía una sentencia muy fuerte, una pena muy fuerte. Entonces, las doctrinas que hoy te quieren desinhibir, como despreocupar, relajarte en el tema de la santidad o en el tema de la justicia o en el tema del morir al yo, y te pretenden llevarte y pensar que por saber el libro de Nog, el libro de Yashar, el libro de tal cosa, ahora eres más santo, más intelectual o con una mayor revelación, pues estás muy equivocado. Está demasiado, vamos, como nivel preocupante. Porque de eso no se trata. Y ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Entonces vamos a ir a la Mitzvah 74. Dice, esta es la advertencia por la cual fue advertido el zar que no debe servir. Y efectivamente explica Maimónides aquí, creo que acertadamente, pero igual la palabra zar en hebreo se le llama al que es al que es extraño a algo. ¿Ok? Hay dos palabras en hebreo que si tú buscas un diccionario, algunos se atreverán a ponerlas como si fueran sinónimos o cosas similares, pero no son exactamente así. Una es nejar o el ben nejar, que se le llama al que es absolutamente desconocido. Desconocido para un grupo, ¿sabe? Absolutamente desconocido. Pero también tiene el matiz de alguien que es absolutamente desinteresado. ¿Ok? Ese es el ben nejar. Para que lo tengan claro, un Ben Nejar es el que no puede comer en Pesaj, por ejemplo. Ese es un Ben Nejar, es un incrédulo, básicamente. Aquí cuando habla de Zar, la palabra Zar se refiere a aquel que no pertenece a un grupo. Ojo, pero en este caso, como ya se dan cuenta, un israelita no es un Ben Nejar, pero es un Zar para los hijos de Aarón. ¿Me hago entender?
¿Por qué? Porque como es un israelita de otra tribu, es más, dentro de los propios levitas, un levita que no fuese hijo de Aarón era un zar para esa clase, ¿sabes? Entonces, oye, tú no eres de este grupo, tú eres un zar, no perteneces a este grupo. Ahora, si ya lo extendemos hacia el conjunto del pueblo de Israel, entonces alguien que no pertenece al pueblo de Israel es un zar también. Pero ojo, el zar puede que no llegue a ser Bennejar, porque el Bennejar es el estado que describe a aquel que es absolutamente apático, que no tiene ningún tipo de interés ni nada. Por ejemplo, Ruth la Moabita en su momento era una zara, con Z, una zara, porque ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero no fue Bat Nejar, porque ella sí se interesó por ser parte del pueblo. Sí se entiende, ¿no? Ahí está la pequeña diferencia. Entonces, en este caso en particular, dice en el números 18.4, Bezar lo yikraf aleichem. Está diciendo un zar. Vamos a leer y me va a decir cómo lo han traducido. Números 18.4. Números 18.4, por ejemplo. Vamos a leerlo y dice, le está diciendo Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, va a asumir la responsabilidad, etcétera. Y el versículo 4 dice así, está hablando de los levitas, ¿cierto? De los que iban a ser los que iban a ayudar, porque ya lo dice el versículo 2, Vegame tahei jamate Leví, si también a tus hermanos la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acerca contigo para que se unan contigo junto a ti y te colaboren. Pero ¿qué dice el verso 4? Ellos se juntarán a ti y ellos guardarán la vigilancia de la tienda de la cita para toda su labor de la tienda. Bezar lo yikraf aleichem. Pero un zar no se va a acercar a ustedes. Aquí, ¿qué es un zar? Alguien que no pertenece ni a la tribu de Leví, ni mucho menos a la familia de Aarón. Ese es un zar. O sea que un israelita de otra tribu era un zar en relación o con relación a los levitas y sacerdotes. ¿Sabes? Es un extraño, o sea, no pertenece. Entonces, a veces esta palabra se traduce en extraño. Claro, ningún extraño se oye raro, ¿no? No sé hasta qué punto se entienda igual en castellano. Porque claro, sí que encaja un poco la idea de extraño, pero creo, no sé, me da la impresión que es como incompleto el concepto. Porque al decir extraño, ¿qué entiende? ¿Qué se entiende? Estamos hablando, extraño aquí es no perteneciente a la tribu de Leví. Eso es un zar en este contexto. Ahora, si buscamos otros contextos para la palabra zar, ya lo iremos enfocando. Por ejemplo, me acuerdo aquí ahora mismo que el Salmo 81, vamos a tratar de buscarlo aquí rápidamente, a ver si mal no recuerdo, el Salmo 81, menciona las dos palabras, Zar y Ben Nejar. Vamos a ver aquí en el Salmo, un segundo, Salmo 81, si mal no estoy, repito, aquí está. Dice en el versículo 9, dice, Shema ami ve'aida bach, Israel im tishmali, lo yeveja el zar. Se escucha, pueblo mío, yo daré testimonio dentro de ti o contra ti. Israel, si me escucharas, lo yeveja el zar, no habrá dentro de ti una potestad, un poderoso zar. ¿Ok? O sea, alguien una potestad que no sea de aquí, de los nuestros. Ahí está diciendo zar. Y luego dice, velotish tahabele el nejar. Se puede traducir, es decir, no te vas a postrar a un poderoso que en este caso además es un desconocido. El nejar. En este caso, el propio contexto está diciendo que el zar automáticamente es nejar, porque estamos hablando de la deidad, de otro poderoso. En cambio, en otras connotaciones, como ya mencioné,
el hecho de ser zar no implica necesariamente ser nejar, ¿vale? Así que cada contexto vamos a tener que ubicarlo y precisarlo, ¿no? Para que podamos distinguirlo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la mitzvah 75. Dice, Vainazru mikdashe bnei Israel velo yahalelu et shem kodshi. Estamos hablando de Levítico 22:2. Y efectivamente ahí está utilizando una palabra que tiene la misma raíz de Nazir. Es una palabra que tiene que ver con corona. Levítico 22:2 habíamos dicho, ¿no? Dice, comunicó Hashem a Moshe para disponer. Comunica a Aarón y a sus hijos, Veyinazru mikotshei bnei Israel, velo yahalelu et shem kotshi, asher hem makdishim li, ani Hashem. Entonces este verbo es muy curioso porque algunos de hecho han llegado tal vez a interpretar que este verbo nazar tenga tal vez la misma conexión con nazar. Algunos dicen que tal vez sea una diferencia ortográfica, pero está diciendo, comunica a Aarón y a sus hijos y que ellos preserven o se guarden de las kodashim, de todo lo que son animales o elementos que representen la santidad de los hijos de Israel, para que no profanen el nombre de mi santidad que ellos tienen el deber de distinguir para mí. Yo, Hashem. Entonces, ¿cómo se entiende a continuación? Efectivamente dice el verso 3. Dile a ellos por sus generaciones que ningún hombre que se acerque de toda vuestra semilla, o que todo hombre que se acerque de la semilla de ustedes hacia las cosas que son Kodashim, que ellos deban distinguir de entre los hijos de Israel a Hashem, y su tum'ah, su inhabilidad esté sobre él, entonces ese pescuezo será cortado de delante de mí, yo Hashem. Entonces por eso aquí en este caso la palabra nazar, Vayinazru, tiene doble sentido. Tiene el sentido de nazar en el sentido de coronarse, consagrarse, y otro en el sentido de preservarse. En ambos casos se entiende, ¿no? Y la idea es una muy sencilla. Cuidado, y una vez más remata con el tema de la honestidad. Si has tenido una inhabilidad, ni se te ocurra. No te atrevas, es mejor que no. Vale más la honestidad que creer, digamos, que con la buena intención se va a hacer las cosas. Porque nos ha enseñado mucho a veces de manera desequilibrada, como que, bueno, la intención es lo que cuenta. Pero no es la intención lo que cuenta, es que ya te están advirtiendo que no puedes ciertas cosas por mucha buena intención, por muchas ganas que quieras, por mucha fuerza que creas que tienes, es que te está diciendo que no. Y luego la persona, no sé, va a pretender, es que yo hice esto, como habla Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 58, ¿no? Que ya Dios ha dicho cuál es la justicia, cuál es el deber ser de la sociedad. Y luego esta gente haciendo ayunos y rasgándose y encorvándose y haciendo silicio y de todo. Y luego tienen el descaro de decir, es que hemos ayunado y tú no te has enterado. Hemos gritado y tú no has escuchado. Dice, pero a ver, pero ¿cómo quieres que escuche o responda si yo veo que mientras te la pasas en ayuno, estás poniendo a trabajar al otro, no le estás pagando o lo estás oprimiendo? ¿Tú de qué vas? ¿Sabes? Me gusta esa frase que dicen aquí, ¿tú de qué vas? ¿Cierto? Entonces muchos están así hoy. Hacen ayunos largos, vigilias, ruego, doblan rodillas, lo que sea así, pero no estás haciendo lo que realmente te está diciendo Hashem, o estás transgrediendo algo que Él te ha dicho que no hagas. Así que por mucha rodilla que dobles, por mucho clamor, por mucho que te rasgue la garganta, es que no lo va a hacer. Porque Él está siendo muy claro. Cuídate de las cosas que vas a ofrecer, porque si estás impedido o estás transgrediendo algo que no puedes hacer, va a ser cortado ese pescuezo delante de mí. Y no digo para meter miedo de que ahora te va a caer un rayo y te va a matar. Simplemente para que te hagas la idea cuán severo puede ser el juicio de Dios, pero que a veces no necesita ser tan severo.
A veces basta con que no te responda, con que no te escuche, con que no haga nada, se esconda y ni te vuelva a ver. Y tú sufriendo por ahí pensando que todo está bien, ¿no? Y cosas por el estilo. Pues así no es. Aquí le está haciendo una instrucción bastante clara y por eso es muy importante que los levitas, digamos, y nosotros hoy en día, sobre todo, estudiemos las leyes levíticas porque es el código de la santidad para nosotros. Entonces, no es que vamos ahora nosotros a ir a hacer sacrificio, ni más faltaba, pero los códigos de santidad, los códigos de el entrenamiento y el adiestramiento psicológico, emocional, hace falta muchísimo hoy en día tener ese dominio y esa inteligencia emocional, esa sanidad mental para saber que tienes que parar cuando tienes que parar, que tienes que decir que no cuando tienes que decir que no, y ya está, ¿no? Y no pasa nada, pero las cosas se tienen que hacer bien, ¿ok? Dice, como hay grupos que aún hacen ofrendas, pero no lo hacen de acuerdo con... Es que eso de hacer ofrendas hoy en día, como si hubiera templo o altar, eso está bastante mal, ¿eh? Por ahí me han avisado que hay alguien bastante reconocido que está haciendo dizque, ofrendas y libaciones y cosas por estilo. Eso me parece supremamente extraño, desconcertante. Yo creo que ya muchos hoy están disvariando, ¿sabes? Están disvariando, ya no saben qué enseñar porque les ha caído el afán, no sé, de hablar a cada rato. A eso me parece invasivo, ¿sabes? Yo por eso te digo una cosa, enseño los días viernes y sábado y eventualmente en las citas, como ya lo hice, ya se dan cuenta que este viernes que pasó no enseñé cuando cayó en medio de la fiesta, porque hombre, ya es demasiada información. Es que te vas a intoxicar con tanta cosa. ¿Me explico? Tienes que tener un orden de estudio propio, que no te tienes que ver todas las enseñanzas y todos los vídeos y todas las cosas, que tienes que ir asegurándote de aprender, ¿me explico? De digerirlo. Si la semana no te alcanzó, no pasa nada. Ya te tomarás la otra semana, pero con esa capacidad de digerirlo, porque luego no hacemos mucho con tanta información que finalmente se van a cruzar los cables. Bueno, ya para terminar, vamos a ver la mitzvah 76. Es técnicamente lo mismo del anterior. La advertencia por la cual fue advertido el Cohen, la persona que era Tebul Yom. Tebul Yom es aquella sacerdote que había tenido una inhabilidad y se había sumergido aquel día. De hecho, hay un tratado del Talmud de Babilonia que se llama Tebul Yom. Y era que, aunque ya había hecho la inmersión, esa persona no había completado su día para ir a servir. Entonces no es para decir, mira, ya yo me bauticé, entre comillas, y entonces ahora ya puedo servir. Así no es. Eso no puede ser así. Hay unos tiempos establecidos. Entonces, en este caso, estamos en Levítico 21:6, por ejemplo, la fuente de este mandamiento, y dice, Velo yehalelu Shem Eloheihem, y ellos no profanarán el nombre de Hashem, su Elohim. Vamos a leerlo en su contexto completo aquí en Levítico 21:6. La mitzvah 75 tenía que ver con que los levitas se preservaran para que no profanasen los sacrificios, las cosas sagradas de los hijos de Israel, ¿ok? Para que no profanaran el nombre de la santidad. Y enfaticé el tema de la honestidad, que es lo mismo, ¿no? Tienes que ser muy honesto y decir no puedo, como en este caso que estamos viendo ahora. Si alguien se había sumergido ese día y no se había completado el día con el que se autorizaba formalmente su incorporación, no podía quedarse callado. Decir, oye, no, ya yo me sumergí, pero todavía me hace falta completar el día, así que yo hoy no puedo. ¿Sabes? No puedo. Entonces, así, por ejemplo, una persona, por eso es importante hablar, por eso es importante comunicarse, tener comunión con al menos otra persona, ¿no? Que te conozca y lo que sea. Porque
tú tienes que tener la capacidad de decir, mira, yo estoy mal, ¿ok? Yo estoy mal, yo así no puedo enseñar, ¿ok? Yo hoy no voy a enseñar, no me siento bien. No es por cumplir una cuota de canal o qué sé yo, porque a veces parece eso, parece que ya suben vídeo porque tienen que subirlo, porque parece que alguien les exige subir un vídeo, ni que fueran youtubers. Por eso parece, ¿no? Resulta que ya los vídeos o los contenidos que transmiten ya no son ni siquiera dirigidos por el Ruach HaKodesh. Son dirigidos por una iniciativa, una programación empresarial que dice, oye, tantos días tiene que haber transmisión y ya puedes estar bien o mal que tienes que transmitir. Ya puedes estar deprimido, lo que sea, que no, ese día tienes que transmitir, no podemos quedar mal, no sé qué. Yo les aseguro, y Dios me libre, ¿no? Y me guarde, pero ¿qué pasa? Que si algún día yo decido que un Shabbat no transmito, bueno, ese día o estaré enfermo o no me encontraré bien de alguna cosa, Dios me guarde, ¿no? Pero yo no voy a venir aquí, vamos, aquí a enseñar y ahí porque es que luego, ¿qué? Se me va a ir el público, qué sé yo. Eso no puede ser así. ¿Me explico? Si ese día no te dio, estás cansado, lo que sea, y digo, "Ah, estoy tremendamente cansado, hoy no puedo". ¿Sabes? Por eso es que Hashem ordenó 6 días de trabajo y tú tienes que ser capaz de irte organizando. Yo siempre que puedo, cuando ya voy pensando, adelanto cada vez que puedo, así sean 10 minuticos, leo y ya voy organizando, ¿no? Para que precisamente no tenga yo que dedicarme un tiempo de seguido a estudiar que se me va a embotar la cabeza y luego no puedo enseñar. ¿Sabes? Eso es una programación. Yo anoche, por ejemplo, di clase en la madrugada, hoy no he dormido, pero me siento bien, perfectamente. ¿Me explico? Ya está, tengo, gracias a Dios, la fuerza y no me siento de ninguna manera pesado, ni embotado, ni nada por el estilo. Pero si en alguna otra ocasión la falta de o no haber dormido bien se va a interferir con lo que tenga que enseñar, vale más que no enseñe. Eso es muy importante. ¿Sabes? Pero, insisto, estas aires de superhéroes que a veces algunos quieren darse, como que no hay quien lo pare, como que no hay quien lo frene y siempre va a estar ahí, siempre, pues eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo creo que esta es una exhortación para todos, sobre todo los que están sirviendo a Hashem, los que de alguna manera están llevando palabra o tienen una responsabilidad. Yo creo que es muy importante que haya esta honestidad definitivamente antes de que las cosas vayan a terminar mal. Bueno, muy bien, Javerim. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos entonces por su atención. Espero que haya quedado claro. Espero que tengan, digamos, perfectamente entendido hoy el principio de la honestidad tanto con uno mismo como con los demás. El principio de no profanar y no extenderse sobre los supuestos, sobre faltaba poco, ahora sí puedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, muy bien, que Hashem nos continúe fortaleciendo y sosteniendo hasta su venida, íntegros en santidad, y que tenga un Shabbat lleno de su Shalom. Nos vemos en una próxima. Shalom.